Una breve cuestión, digamos, a mencionar. Recuerden esto que había dicho antes, que el 20 de junio cierra el trimestre, ¿sí? Hay una semanita más como para ir cerrando todo, pero calculen que en 14 días, o sea, les quedan 2 semanas para completar los trabajos que tienen por delante, ¿sí? En el caso de Historia de la Cultura, como ya hemos mencionado, son 4 trabajos prácticos, ¿sí? Y en el caso de proyecto les quedaban 2 en ese sentido. Acá tenemos, ven, estaba el de la oligarquía, el buen vecino, revolución de Estados Unidos y economía latinoamericana. Este está bueno de verlo porque es en este momento, digamos, que acabamos de ver la revolución mexicana, tengamos en cuenta que para 1917, cuando ya Obregón se hace con el poder, este, está ocurriendo la Primera Guerra Mundial y es donde encuadra este trabajo práctico de la economía latinoamericana, que como ya hemos mencionado, es un momento de bonanza, digamos, para Latinoamérica, al hecho de vender comida a los países beligerantes y no tener que comprar mayor cantidad de insumos, hay una abundancia, digamos, de divisas a favor de Latinoamérica, ¿sí? También en ese contexto es lo que ocurre esto de ir viendo una pequeña burguesía que empieza a surgir un sector industrial, ¿sí? Pero como todo, no hay que pensar en, bueno, vamos a arrancar a hacer la fábrica de autos ya. Por ahí se arranca con algo más sencillo, es decir, bueno, los autos vienen de afuera, sí, yo puedo prever de hacerle el tornillo y la tuerca para el paragolpes. Luego voy a hacer el paragolpes, luego de estudiar cómo hacer la caja de cambios, el motor, el chasis, la chapa, los vidrios, etc. Y ahí puedo hacer la fábrica. Es lo que se conoce vulgarmente en economía y en industria como el know-how, el aprender a hacer, ¿sí? En este siglo XXI que se impulsa mucho el tema de el emprendedurismo, hay que saber hacer, ¿sí? El profe no sabe hacer videos de YouTube, ¿sí? Algún día aprenderá, pero ustedes recordarán este momento como que no lo sé, ¿sí? La ventaja de las redes sociales, incluyendo YouTube, es que el testimonio queda grabado y guardado. O sea que en eones hacia adelante podremos ver qué ocurre, digamos, acá, decir, che, mirá lo que hacía antes, mirá lo que hace ahora. Bienvenido Marcos, que está aquí entrando ahora. Estábamos hablando de la Revolución Mexicana, ¿sí? El profe quería mostrarles el mural en vivo de acá de la Revolución Mexicana, en el patio de aquí, pero todavía estoy luchando con encontrar el ítem correcto, digamos, de acá, mientras carga Google Maps. De nuevo les recuerdo de completar los trabajos prácticos. Ahora, bueno, vamos a ver el caso del proyecto un segundo y ahora vuelvo a terminar con Revolución Mexicana, ¿sí? En el caso de proyecto tenemos que lo que hay que realizar es qué voy a investigar, ¿sí? Fuentes, ejemplos de cita y el prólogo, ¿sí? No se asusten, el qué voy a investigar es una breve presentación. En el prólogo es como un retomar lo que voy a investigar y decir el por qué. Como esto que yo les mostré la vez pasada. Yo investigué sobre el barrio Caferata porque es donde estaba mi escuela primaria, todo el barrio alrededor, es el barrio que caminé y viví, digamos, de joven, adolescente y hasta pseudo adulto con 30 años, eterno Peter Pan, que uno no se va de la casa hasta que se recibe de los padres. Así que estudien y recíbanse temprano. No, mentira, hagan su camino, no me hagan caso. Cada uno hace su camino. Pero bueno, en el prólogo tienen que poner eso, digamos, cómo es, qué es lo que planean encontrar, buscar, etcétera. Y en lo que es fuentes, 3 fuentes, ¿sí? Nada más. No les pido 15, ¿sí? Si quieren poner más, más. Voy a poner mínimo 3, lo voy a aclarar. Y lo que es citas de autor también, 3, mínimo, en relación con esa fuente que seleccionaron. Pero acá es donde la fuente tiene que estar relacionada con lo que van a investigar. No me pueden poner, por ejemplo, una fuente de
la historia de Samsung y me quieren hacer cómo es que se fabricaba la pelota pulpo en Argentina. No tienen nada que ver, ¿sí? Nada. No hay ni siquiera una aplicación de pelota pulpo para jugar en el celular, así que ya lo busqué. No tiene nada que ver, ¿sí? Dicho esto, vuelvo para el lado de historia de la cultura, pero, a ver, yo sé que voy a poder, lo que tengo que lograr es irme para arriba. Vamos a ir probando. En algún momento daré con el que tiene que ser. Este es el patio y yo tengo que ir a donde están estas personas ahí arriba. O sea que si yo estoy acá mirando ahí, debería ser este. No, ¿ven? No estaríamos dando con el correcto pendrochito, pero vamos a ir buscando acá. Acá es lo que mencionaba, por ejemplo, acá lo tienen a Zapata, con el cartel de Tierra y Libertad. Acá tenemos a alguno de los personas que fue nombrando el video, ¿sí? Esta bandera es muy interesante, parece la Confederada de Estados Unidos, tiene una calavera en el medio. Podremos averiguar de quién es, ¿no? Y nos sacamos esa duda de por qué esa bandera es así. Todo el muralismo, digamos, mexicano es, digamos, extremadamente hermoso de estudiar porque tiene el porqué. Y a través de la expresión del arte, como decía, digamos, el video, podemos ver esta cuestión de analizar un momento histórico, ¿sí? Esto que yo les digo, ponele, todos los escrachos que tenemos en el aula. Si fuera un mural y hiciera una expresión del momento, dejaría un testimonio mayor que, no sé, salvo el que tiene los nombres de los egresados del 2009, no sé, o algo por así. Bueno, es un testimonio de época, habría que buscar a esas personas. Pero el que pone aguante Boca, o aguante River, o aguante Tevez, no está dejando un aporte de consideración para el futuro, ¿sí? Digo, no nos habla de mucho de eso, salvo que nos habla de que hay dos equipos de fútbol, un jugador que alguien quiere por ahí, pero habría que saber quién es Tevez, ¿sí? Pero bueno, en fin, vamos para este lado de acá. Les quería mostrar el tema de acá en el aula virtual, segundo bimestre. ¿Dónde la tengo? Bueno, recuerden, en el caso de esto sí es material para completar el trabajo práctico y este dibujito así es que es el material de lectura. Este va con este. Revolución de Estados Unidos está con un video adentro, así que no pasa nada, lo mismo que Buen Vecino. Y ya después ya entramos, ven acá, estamos viendo temas del tercer bimestre. Revolución Mexicana es un tema, la verdad que a mí me encanta. Y después el otro, Guerra del Paraguay, no. Recomendaría que vean una película en vacaciones de invierno, pero no sé. No, lo voy a poner como algo optativo, no obligatorio, porque no es que con esa película explico todo, pero es, como ya les dije, un historiador recorriendo los campos de batalla en la actualidad, yendo a los lugares donde fueron los enfrentamientos, viendo fotos de época, restos arqueológicos, todo. Es hermoso, digamos, hacer eso. Pero bueno, acá está, digamos, el texto, que a futuro habrá alguna actividad. Por ahí lo haga en relación con el video, un formulario de Google, porque está apoyado sobre esto. Y acá también está la otra cuestión, es Brasil, apogeo crisis de la República Vieja. Es otro caso de estudio que hay que ver, ¿sí? Después lo mencionaremos, pero básicamente es la última república en formarse, digamos, en Latinoamérica, ¿sí? De las grandes repúblicas, dado que todavía tenía la corte imperial en el territorio, digamos, americano y tenían que volver a Portugal, ¿sí? De donde eran originarios. Y en ese volver comienza el proceso de independencia y la formación del Estado del Brasil, ¿sí? Estado federativo del Brasil. Acá es donde empezamos lo analizaremos la próxima clase, el caso de Brasil, que también está muy interesante.
Pero recuerden, todos los procesos de formación de los estados en Latinoamérica obedecen casi al mismo modo. En el caso de la Revolución Mexicana, al inicio menciona a Benito Juárez. Benito Juárez fue el presidente electo que tuvo que luchar en contra de los liberales que fueron a Europa y pidieron por Maximiliano que fuera a gobernar como rey en, eh, en México, ¿sí? Benito Juárez tuvo que ir huyendo continuamente hacia el norte, digamos, porque él consideraba que mientras él y el pueblo huyeran hacia el norte, México seguiría existiendo como un estado libre y soberano, ¿sí? En la que él cayera, y el pueblo que lo acompañaba también, caería a México y volverían a una monarquía parlamentaria como pretendían los liberales. Que dicho sea de paso, después cuando, fíjense que Benito Juárez es el presidente, digamos, de México, tiene esa cuestión de tener cierta relación con los liberales que forman parte del gobierno y sacan la ley Lerdo, esta que menciona la de el acaparamiento de la tierra en pocas manos, ¿sí? Los liberales lo vean por el sentido siguiente. ¿Por qué lo hacen? No es porque, no, soy liberal y voy a ir en contra de la iglesia. También hay una cuestión económica de fondo. El control de esa tierra era tierra que no estaba siendo utilizada para la economía. Entonces, si no la utilizan, no la alquilan y está vacía, yo quiero utilizarla. Y hacen esa ley para verse favorecidos, ¿sí? Lo que la ley no especificaba era a qué se llamaba, digamos, especificaba las leyes, la ley a qué tierra se podía acceder. Digamos, decía comunidades, ¿sí? Y la iglesia. Pero en comunidades, mis queridos humanitos, cae todo. O sea, no solo comunidades del pueblo originario. Eras un campesino que no tenía un mango para comprar una semilla y bueno, seguramente podemos hacer la hipótesis de que tu ley caía en la ley Lerdo y pasaba a manos de algún pequeño hacendado que quería tu tierra y iba concentrando hasta tener una mediana estancia, ¿sí? Pero de nuevo, lo mismo ocurría en Brasil, pequeños hacendados volviéndose grandes hacendados, y las conformaciones de los estados son casi del mismo modo. Luchas internas, consolidación de un modelo político, económico y social, oligarquías en el gobierno, luego vendrán las aperturas democráticas para la movilidad ascendente de las clases medias, pujantes en sectores económicos, en sectores pidiendo mejor calidad de estudio, y eso generará, digamos, luego que haya cierto bienestar económico, un desarrollo mayor de la industria, ya llegando para 1920 y llegando al 30, con la crisis, digamos, internacional de la economía capitalista, hará que esa industria se profundice, con lo cual si se profundiza, genera a nivel de todos los países latinoamericanos casi lo mismo, migración interna. Dejan los campos y se van a la ciudad a trabajar en la gran industria. Entonces, otra vez otro movimiento social ascendente, donde un campesino era iletrado, llega a la ciudad, se pone a trabajar y genera que su hijo pueda acceder a una universidad y pueda ser un doctor. Como hay una vieja novela argentina que se llama Mi hijo el doctor. Es excelente. Cuenta la historia de un inmigrante, que italiano creo que era, que no tiene más que mínimos conocimientos de lectoescritura, se rompe el lomo trabajando para que su hijo vaya a la universidad, su hijo de la universidad se recibe. Spoiler alert, estoy contando la novela, pero está linda porque ves la relación padre-hijo, conflictiva de la adolescencia y toda esa cosa, pero como en 1800. ¿Sí? Y nada, después el padre está orgulloso de su hijo que se recibe, etc. Léanla, si pueden, no, busquen un audiolibro, que esta es su época. ¿Sí? La reforma a la revolución es esto que mencionábamos antes, de que cada líder de la revolución que se posiciona como tal, una vez que llega al gobierno, se olvida de los ideales de la revolución, es como tierra y libertad, llegué al gobierno, voten por mí. No me importa, ellos, no, ya está. Como ahora tengo otro ejército, que es el ejército nacional, digamos, de México, puedo combatir a la revolución. Y de hecho, como menciona el video y también lo va a mencionar acá, los ideales de la revolución no van a ser concretados hasta
1934, o sea, bastante lejano en el tiempo, digamos, estos ideales. Y como aquí menciono también, es el hecho de los líderes de las revoluciones mexicanas van a ser, digamos, perseguidos por el gobierno y asesinados, tanto los más conocidos como Zapata y Villa, ¿sí? Pero también, digamos, algunos casos de los líderes, como menciona, creo que es el caso de Salazar, que se posiciona diciendo, hagamos una reforma social para todos, y Obregón le dice no, y los mata, ¿sí? A ver, vamos acá, creo que era, el plan de San Luis de Potosí. Esto es lo primero que escribe Madero, que en el video lo ve como eso que dice, la revolución tiene fecha de inicio y hora, a las 6 de la tarde, ¿sí? Increíble. Por ahí hacía mucho calor, así que no empecemos a la mañana ni al mediodía, vamos a la tarde. Dice, de esto resulta que todos los engranajes administrativos, judicial y legislativo obedecen a una sola voluntad, al capricho del general Porfirio Díaz, que en su larga administración ha demostrado que el principal móvil que lo guía es mantenerse en el poder a toda costa. El plan de San Luis de Potosí dice, 1. Se declaran nulas las elecciones para presidente y vicepresidente. 2. Desconoce el actual gobierno del general Díaz, así como todas las autoridades cuyo poder debe emanar del voto popular. ¿Sí? 3. En todos los casos serán respetados los compromisos contraídos por la administración porfirista con gobiernos y corporaciones extranjeras. Recordemos que Estados Unidos es un vecino de peso, ¿sí? De hecho, Estados Unidos va a ver esta revolución mexicana muy de cerca. Va a llegar a posicionar acorazados en la costa de México y estar mirando así desde arriba del barco como diciendo, cualquier cosa, estamos acá. Estamos acá para cuidar sus intereses, ¿sí? Abusando de la ley de terrenos baldíos, numerosos pequeños propietarios, en su mayoría indígenas, han sido despojados de sus tierras por acuerdo de Secretaría de Fomento o por fallos de tribunales de la República, siendo a toda justicia restituir a sus antiguos poseedores los terrenos de que se los despoja. De un modo tan arbitrario se declara sujeto a revisión tales disposiciones. O sea, acá del 3, saltamos al 7, que dice, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente gobiernan. Y 8, cuando las autoridades presenten resistencia armada, se les obliga por la fuerza de las armas a respetar la voluntad popular, pero en este caso las leyes de la guerra serán rigurosamente observadas. Esto es para que no haya ningún exceso por alguna de las partes es como decir, ok, nos peleamos nosotros, pero los civiles no tienen nada que ver, ¿sí? Es como sentar cierta regla de combate en esta revolución, para que no haya ningún exceso de alguna de las partes para con la población civil, ¿sí? Por si un pueblo te apoya, lo prendo fuego, o si este pueblo te apoya a vos, lo prendo fuego, básicamente. Y esperen que acá hay que hacer un poquito de zoom porque el profe, el ojo ya está cansado. Acá. Con la Constitución de 1917 se radicalizó, digamos, un poco más. Fue más radical de la principal, inspirado por Vetustiano Carranza, que había pensado, establece la profundización del proceso de reparto de tierras y la propiedad del subsuelo. 1917 es un año importante de declarar la propiedad del suelo, del subsuelo mexicano para el pueblo mexicano, porque hay alguien que está ahí queriendo dar vueltas, que de nuevo, que son las grandes compañías petroleras, no para el desarrollo de la industria local o del mercado local de autos, ¿sí? O sea, de su transporte local, sino para el abastecimiento de los propios. Y de nuevo, 1917 sigue estando la Primera Guerra Mundial en el plano internacional, entonces Estados Unidos va a querer, digamos, tener acceso al petróleo del subsuelo de México. O sea que esta constitución no le agrada tanto. ¿Bien? Se declaran nulas todas las diligencias, disposiciones y operaciones que deslinde concesiones, composiciones, sentencias, transacciones, enajenaciones o remates que hayan privado total o parcial de tierras, bosques y agua a los codueñazgos
rancherías, pueblos, congregaciones, tribus y demás corporaciones de la población que existan todavía desde la ley del 25 de junio de 1856. O sea, todo lo que desde la ley de Lerdo para acá se declara nulo. O sea, vuelve todo para atrás. Esto es realmente tomar las riendas de la revolución a fondo. Durante el próximo periodo constitucional, el Congreso expedirá para llevar a cabo el fraccionamiento de las grandes propiedades, fijándose la extensión máxima de tierras de las que puede ser dueño un solo individuo. Corresponde a la nación el dominio directo de todo mineral o sustancia que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyen depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes del terreno. Es decir, lo que no sea tierra y esté bajo la misma es propiedad del Estado, ¿sí? De nuevo, es muy interesante ver eso, ¿sí? Y esto va a ocurrir también en otras partes de Latinoamérica. En Argentina va a ocurrir casi lo mismo, digamos, durante el gobierno de Irigoyen y luego de Alvear también ocurren estas cuestiones de declarar la propiedad del subsuelo, luego se abre el juego a empresas internacionales, luego vuelve a capitales nacionales, etc. Pero es muy interesante, digamos, ver cómo el guante tirado por la revolución, que se creía ya perdido, digamos, con la Constitución del 17 empieza a tener un marco legal para poder decir, los grandes hacendados que estuvieron con el gobierno de o Porfirio Díaz o Huerta y se vieron favorecidos con la concentración de la tierra, ahora volveremos a todo el momento anterior de esos dos gobiernos, ¿sí? Y acá habla de justamente el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, pero no lo veremos más adelante. Esto no aporta mucho más acá. Pero bien, déjenme ver algo. El reloj ese está mal, ya son 2:30, así que deberíamos ir cerrando. Pero, como les digo, tanto el caso estadounidense de cómo otorga tierras a los inmigrantes, como el caso de la Revolución Mexicana que termina de triunfar a partir de 1934 en adelante, haciendo la reforma agraria, son dos casos de estudio paradigmáticos para con el resto de las oligarquías en Latinoamérica, ¿sí? No tienen, digamos, al someterlas a ese análisis de decir, bueno, acá hay una reforma agraria y se distribuye la tierra en pequeños propietarios, con lo cual hace que se genere más trabajo y más riqueza, se ve como un caso positivo. En el caso de la Revolución Mexicana y en el caso de Estados Unidos más todavía porque es bienvenidos a Estados Unidos, esta tierra es tuya para allá, y defenderla. No así como, por ejemplo, son los casos de, como digo yo, siempre pongo contraste con Argentina. La inmigración en Argentina no se le dio tierras cuando se asentaron en el territorio nacional. Venían a trabajar la tierra, podían traer objetos para la labranza, o sea, para trabajar la tierra, pero no se les daba la tierra en propiedad, salvo con Domingo Faustino Sarmiento, que generó pequeñas colonias agrarias. El mejor caso es el de la colonia de Pihue, en provincia de Buenos Aires, una colonia francesa, ¿sí? Que si algún día andan por ahí, creo que en septiembre tienen la fiesta nacional del omelette, así que pueden ir a comer una rica comida francesa. Con esto cierro la grabación. Un segundo. Como diría el jefe de los mini super, espero que os haya iluminado. Gracias. Hasta pronto.